Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Es oficialmente Navidad. Bueno, al menos en mi casa lleva siendo Navidad como una semana. Lo que pasa es que el vídeo anterior que os subí pues lo grabé después de poner el árbol y las decoraciones y todo eso, así que este es el primer vídeo no oficialmente navideño de este año y estoy muy contenta. Por eso quería que el primer vídeo navideño del canal del 2022 fuera especial y quería hacer un vídeo relacionado con las navidades. Sin embargo, no quería hacer otro vídeo de libros perfectos para leer en Navidad o regalos perfectos para un lector, porque ya hice esos vídeos el año pasado, que os lo dejaré por ahí por si os interesa. Y además no solo eso, sino que tampoco tengo nuevos libros navideños que recomendaros ni nuevas cosas ideales para regalar a un lector. Así que entre eso y que quería hacer algo un poco diferente, pues estuve dándole vueltas y recordé un vídeo que hizo Sarri de la Libroteca de Sarri. Creo que lo hizo el año pasado o el anterior, no lo recuerdo bien, pero hizo un vídeo que a mí me gustó muchísimo y también me hizo mucha ilusión porque yo estoy mencionada en ese vídeo, donde recomendaba canales pequeños de YouTube que a ella le gustaban mucho, y decidí que a mí me gustaría hacer algo parecido este año. Así que le estuve dando vueltas y decidí que me gustaría recomendaros libros autopublicados o libros de editoriales pequeñas. Soy muy consciente de que es inevitable que todos estemos siendo bombardeados constantemente por las novedades de editoriales grandes, y no sé si os pasa, pero al menos en mi caso, al final tengo tantos libros que me interesan de editoriales grandes que tienen una gran capacidad de marketing y una gran capacidad de difusión, que mis, digamos, listas de pendientes no tienen espacio para dedicárselos a editoriales más pequeñas o a libros autopublicados, porque al final son novelas que a mí no me llegan por los medios que me suelen llegar las novedades de las editoriales grandes. Son novelas para las que yo conscientemente tengo que hacer una cierta como investigación, ¿no? Y preocuparme por buscar esos libros, ya sean editoriales pequeñas o autopublicados, como comento. E imagino que a vosotros y a vosotras os pasará igual, porque al final los libros que se promocionan en redes sociales son siempre los mismos, porque son siempre de las mismas 3 editoriales enormes que se llevan todo el pastel, y a mí por lo menos me resulta muy complicado que a mi radar lleguen libros de, pues ya digo, editoriales más pequeñas o libros de autopublicados, así que por ese motivo quería hacer este vídeo, para darle un poco de difusión a este tipo de libros. Y aunque yo sé que el alcance que tengo es mínimo, porque al final mi canal es bastante pequeñito, los números que tengo son bastante pequeñitos y sé que los libros que mencionan aquí pues tampoco van a tener muchísima trayectoria, pero bueno, me apetecía hacer este vídeo por Navidad, por si queréis regalar libros que sean un poco distintos o que sean más complicados de encontrar, o libros que probablemente no conocíais y que a lo mejor os interesan, y también que sea una especie de regalo navideño a esos autores pequeñitos o a esas editoriales pequeñitas que no tienen tanta difusión ni tanta capacidad de marketing como los grandes monstruos del mundo editorial. Además, con este vídeo también quiero dejar constancia en el canal y un recordatorio para mí misma de que tengo que esforzarme más por encontrar libros autopublicados, tengo que esforzarme más por darle oportunidades a novelas que de otra forma no llegarían hasta mí, o a autores que no tienen toda esa potencia editorial detrás, porque soy muy consciente de que me estoy perdiendo obras que pueden ser maravillosas simplemente porque yo no me doy a la tarea o no me doy al esfuerzo de buscarlas de manera consciente, ya que pues me resulta muchísimo más cómodo que sean las propias editoriales las que me digan: hey, vamos a sacar todos estos libros, y me los estén enseñando constantemente por todas las redes sociales. Entonces los veo aunque no quiera, y entonces este vídeo también es un poco para obligarme a mí misma a salir de esa comodidad en la que vivo de directamente los libros vienen a mí, y de intentar poner un granito de arena por mi parte y un poquito de esfuerzo por mi parte en buscar pues esos libros que no tienen tanta trayectoria o tanta capacidad de proyección como aquellos libros que tienen detrás editoriales enormes. Después de toda esta introducción larguísima, comentaros que voy a mencionar bastantes libros, así que como no quiero que sea un vídeo excesivamente largo, la mayoría de ellos tienen reseña en mi blog, así que os dejaré todas las reseñas en la cajita de la descripción por si queréis ampliar la información que yo os doy en el vídeo. Y los que no tienen reseña en el blog, porque todavía no me he puesto a hacerla, la mayoría de ellos están mencionados previamente en mi canal, así que os iré dejando por ahí los wrap-up en los que menciono estos libros, donde doy muchísima más información sobre ellos. También intentaré dejaros los links de Amazon, porque la mayoría de ellos son libros autopublicados que se han publicado precisamente en Amazon, así que os dejaré toda la información que se me ocurra o que piense que puede ser útil para vosotros en la cajita de la descripción, así que echarle un vistazo. Y ahora sí que sí, comencemos con las recomendaciones.
En primer lugar, quiero recomendaros, yo creo que el libro que más podéis conocer o que más os puede sonar de toda esta recopilación que he hecho, pero es un libro que a mí me ha gustado muchísimo, que además es de una editorial que es verdad que es relativamente conocida, pero sigue siendo una editorial bastante pequeña, una editorial que podríamos decir casi indie, pero tiene una selección de catálogo bastante interesante. Yo os estoy hablando de El Evangelio de Elisa Victoria, publicado por Blackie Books. Sé que he sido increíblemente pesada con esta novela, pero es que de verdad ha sido como uno de mis grandes descubrimientos de este año, y lo dicho, la editorial, si bien no es la gran desconocida, sino que es un nombre que suena bastante, sigue siendo una editorial pequeña, así que por eso he decidido incluirla aquí. El Evangelio está situado más o menos en la época de los años 90 y tenemos a una protagonista que está estudiando en la universidad, pero que está muy desencantada con su carrera porque se ha dado cuenta de que la carrera de magisterio no es para nada lo que ella esperaba ni lo que ella creía que iba a aprender en la universidad, por eso está increíblemente desmotivada, lo que le lleva a que se le pase el plazo para pedir las prácticas para trabajar en un colegio. Entonces la universidad le asignará un colegio aleatorio y en este caso le tocará hacer prácticas en un colegio católico, siendo ella completamente atea. Este libro básicamente es una crítica al sistema de educación, específicamente al sistema de educación español, ya que está basada en España. También es una crítica hacia la clara influencia que tiene todavía la religión dentro del sistema educativo, cosa que no debería ser para nada así, especialmente en España, siendo un estado aconfesional. Y también se tratan otros temas súper interesantes, como las diferencias tan abismales que hay entre nacer en una familia de clase baja o clase media y nacer en una familia bien, en una familia acomodada, porque nacer con dinero o nacer sin dinero ya es algo que te va a marcar durante toda tu vida, que te va a condicionar en los estudios, en los trabajos que encuentres, en los logros tanto académicos como profesionales que consigas. Es un libro lleno de crítica, es un libro perfecto para reflexionar sobre ciertos aspectos a los que a lo mejor no le damos tanta importancia en nuestro día a día, y creo que la autora ha sabido describir perfectamente ciertas problemáticas que, si bien están basadas en los años 90, hoy en día seguimos arrastrando, así que creo que es un libro que cuenta algo muy actual a pesar de la época en la que está ambientado, y que si sois de los 80, de los 90, yo creo que podéis sentiros perfectamente identificados con todo lo que se cuenta en esta novela. Otro libro que he recomendado recientemente en este canal y que también es de una editorial pequeña, pero que por suerte últimamente se está viendo más, sobre todo en vídeos de Booktube, es El demonio de Próspero de K.J. Parker, editado por Red Key. Este libro está a medio camino entre una fantasía, una historia de terror, donde tenemos como protagonista a un exorcista que se encarga de exorcizar demonios que se meten en el cuerpo de las personas, y aquí digamos que tenemos una especie de vuelta de tuerca a los demonios, porque sí que tenemos esa figura clásica del demonio que posee a las personas para hacer el mal, pero sin embargo aquí tenemos una perspectiva un poco diferente, porque estos demonios no solamente se encargan de causar estragos allá donde van, sino que también son demonios increíblemente inteligentes, gracias a los cuales la humanidad ha avanzado muchísimo, porque a la gente a la que poseen les da ciertos conocimientos, ya sea intelectuales o arquitectónicos o de ingeniería. Por lo tanto, no son demonios que lo único que quieren simplemente es destrozar a la humanidad y ya está, sino que muchos de ellos tienen un afán detrás, aunque obviamente siguen siendo demonios, siguen teniendo intenciones ocultas. Entonces es una historia muy interesante en la que nos encontramos, digamos, el clásico cliché o el clásico tropo de la fantasía del demonio y de los exorcistas, pero aún así el autor va un poco más allá y añade detalles que son bastante interesantes y que yo personalmente no he visto en otros libros. También otra cosa que destaca muchísimo de este libro es el humor con el cual el protagonista, que es el exorcista, se enfrenta a la vida, se enfrenta a ese camino que ha elegido de estar constantemente batallando contra los demonios, porque al fin y al cabo es un trabajo bastante triste, bastante sórdido, en el que tiene que ver muchas muertes, mucha sangre, muchos asesinatos. Entonces digamos que se enfrenta a ello con cierta mordacidad, con cierto sarcasmo, que es verdad que al principio te puede chocar un poco porque como que no termina de coincidir con la historia que te está contando, pero una vez te embarcas de lleno en la historia te das cuenta de que el tono que el autor le quiere dar a lo que está contando encaja perfectamente. Otro libro que he mencionado recientemente en el canal y que este sí es autopublicado es Madre del Vacío, de Manu Franco y Mauro Rivera. Esta es una especie de distopía, una ciencia ficción en la que tenemos cómo ha terminado el mundo después de, creo, la Cuarta Guerra Mundial, que curiosamente empieza con Rusia invadiendo Ucrania. Y entonces se nos plantea un mundo en el que de repente baja una alienígena llamada Ivy o Ivy, nunca sé cómo se pronuncia este nombre, que se dedica, digamos, a arreglar todo aquello que la humanidad ha sido incapaz de arreglar. Es decir, es una alienígena que es capaz de acabar con las guerras, de acabar con la hambruna, de acabar con la pobreza, y básicamente lo que hace es organizarlo todo, arreglarlo todo y conseguir que la humanidad deje de ser tan autodestructiva, no solo hacia ellos sino también al planeta en el que habitan. Y todo esto provoca un conflicto dentro de los humanos, donde hay gente que está completamente de acuerdo en que un alienígena, digamos, gobierne toda la Tierra, porque son muy conscientes de que la única forma de que esto funcione y de que la única forma en la que todos los seres humanos sean personas civilizadas, que lo único que quieren es el bien común, es que venga
venga un alienígena y te lo imponga, con sus leyes, con sus cambios, con sus reformas. Y en cambio tenemos como la otra parte de los humanos, que es como, sí, vale, somos unos desastres y somos incapaces de sobrevivir por nosotros mismos, pero no nos parece bien que venga un puñetero alienígena a decirme a mí lo que tengo que hacer en mi propio planeta. Entonces es un libro muy interesante, sobre todo porque constantemente tú como lector vas cambiando de opinión. O sea, hay muchas veces en las que estás de acuerdo con Ivy y dices, joder, es que tiene que haber un alienígena para controlar esto, porque es que si no, otra vez vamos a volver a los antiguos hábitos, vamos a volver a las guerras, vamos a volver a las masacres. Pero por otro lado también eres capaz de entender a esos seres humanos que dicen, vale, sí, estoy de acuerdo en que esto es lo mejor para nosotros, pero si viene un alienígena y nos lleva de la manita y nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, al final nosotros como seres humanos no aprendemos, no evolucionamos y no podemos pagar nuestros propios errores porque no podemos cometer errores, básicamente. Aparte también del hecho de decir por qué un alienígena tiene que venir a decirnos a los seres humanos lo que tenemos que hacer y lo que no. Entonces, es un libro muy interesante no solo por esta distopía que nos plantean los autores, sino por todos estos dilemas morales que hay constantemente en la novela y porque ni todo es blanco ni todo es negro y entonces como lectores nos zambullimos de pleno en un mundo lleno de grises y el hecho de que la narración esté contada desde los diferentes bandos y desde personajes que pertenecen a un bando u otro, pues nos hace que estemos constantemente reflexionando al respecto y que a veces estemos del lado de unos y a veces estemos del lado de otros y a veces ni siquiera sepamos de qué lado deberíamos estar. Si os gustan las antologías de relatos y sobre todo si os gustan los relatos de fantasmas, tengo que recomendaros Entre los vivos, una antología de fantasmas que tiene cuentos de varios autores, algunos tan famosos como Edgar Allan Poe o Lovecraft y otros que a lo mejor no son tan conocidos. Esta antología está editada por la editorial Traspiés y yo como súper fan de las historias de fantasmas la verdad es que lo disfruté un montón, te lo lees en una tarde. Y además como son cuentos pues puedes elegir entre leértelos todos del tirón o leerte un cuento, luego dejar pasar tiempo y leerte otro cuento, en fin. Las antologías dan un poco pie a una lectura mucho más flexible. Me ha gustado mucho la elección de cuentos, no solo porque a pesar de que son muy diferentes y de que cada autor se enfrenta al tropo de los fantasmas de una manera completamente distinta, al final como que todos los cuentos terminan teniendo algo en común y es una antología bastante cohesionada. Además también me ha gustado mucho el hecho de que hayan mezclado cuentos de autores que son mucho más famosos, que son de renombre y que quieras que no llaman la atención del lector, porque por lo menos a mí ver el nombre de Edgar Allan Poe siempre me va a llamar la atención, con relatos como ya digo de autores que a lo mejor no son tan conocidos. Entonces eso hace que dé la oportunidad al lector de probar a autores que quizá de otra manera nunca habría leído, simplemente porque al no conocerlos no te pica tanto como la curiosidad. Soy una persona a la que no le gusta leer antologías, ni tampoco le gusta leer relatos ni nada similar, porque siempre siento que se me quedan cortos, siento que a lo mejor esa historia podría o debería haberse desarrollado en más páginas, pero con esta antología no me ha pasado. Los relatos están perfectamente enmarcados en la longitud que tienen que tener. Son historias que tienen principio, nudo y desenlace, son historias que terminan de una manera muy redonda y que realmente no necesitan páginas o no sientes que necesiten más páginas porque les falte desarrollo. Si sois amantes de los retelling, sobre todo si sois amantes de los cuentos clásicos que ha adaptado Disney, os recomiendo La maldición de los reinos de Eria, que está publicada por Ajaxia Ediciones. La maldición de los reinos es un retelling y una mezcla de La Sirenita y La Bella y la Bestia. Nuestra protagonista es Aneris, que es una sirena que siempre ha sentido muchísima curiosidad por el mundo humano, así que un día decide salir del agua y en el momento en el que sale su cola se transforma en piernas, desatando una maldición en el mundo de las sirenas, maldición que ella desconoce y que obviamente no sabe qué ha provocado al salir del mar. Sus piernas no pueden volver a convertirse en cola y mientras pide ayuda a su abuela para que intente un poco arreglar el desastre que acaba de cometer, la sorprende una tormenta y se ve obligada a refugiarse en un castillo que está aparentemente vacío, pero que hay alguien que la está cuidando, hay alguien que le hace la cama, que le da comida, que le enciende las chimeneas y entonces cuando pase ya un tiempo en el castillo de vez en cuando escuchará como unos rugidos misteriosos que surgen de una de las habitaciones y empezará un poco llevada por esa curiosidad innata que tiene a investigar quién es el verdadero dueño del castillo, que obviamente es Bestia, de La Bella y la Bestia, y aunque al principio ella teme a la bestia y la bestia no quiere tener nada que ver con la sirena, a partir de ahí empezará una bonita amistad entre ellos y hasta ahí puedo leer. Como ya digo, es una mezcla entre la sirenita y La Bella y la Bestia, y es verdad que al principio cuando comienzas a leer el libro te das cuenta de que la autora no mete nada innovador, simplemente te está contando las dos historias pero mezcladas. Sin embargo, conforme la historia va avanzando, te das cuenta de que va por unos derroteros completamente diferentes a los que te esperas siguiendo el cuento tradicional
y es verdad que termina siendo una historia bastante interesante, una historia que sí que tiene muchas referencias de La Sirenita y de La Bella y la Bestia, porque al final son los cuentos en los que se basa, pero que sí que es verdad que termina convirtiéndose en una historia completamente diferente. Por eso creo que si son dos cuentos o dos historias que os gustan mucho, esta novela también os puede gustar un montón, porque aunque como ya digo al principio se basa muchísimo en estas dos historias, poco a poco lo va convirtiendo en una historia completamente original y la autora como que es capaz de coger esos elementos y hacerlos completamente suyos para ofrecernos un libro bastante diferente. Si os gustan las brujas, también tengo una recomendación ideal para vosotros y vosotras, que es La bruja de Biertan, escrita por Verónica Cervilla. Este libro también es autopublicado y está ambientado en la Rumanía del siglo XVI, que eso para mí ya es un plus. Aquí tenemos como protagonista a un matrimonio. La historia empieza cuando el marido denuncie a su mujer sin decirle exactamente por qué la ha denunciado y de qué se le acusa, y digamos que los que gobiernan el pueblo deciden llevar al matrimonio a un sitio llamado la Torre de la Prisión, donde encierran obligatoriamente a los matrimonios que tienen ciertas desavenencias y están ahí encerrados sin posibilidad de escapatoria hasta que el matrimonio se arregla. Es decir, hasta que el cura, creo que era el cura, no me acuerdo, hasta que el mandamás del pueblo no ve que tú te has arreglado con tu marido o con tu mujer y que todos los problemas que teníais en el matrimonio los habéis solucionado a base de una convivencia forzosa, no te sueltan, o sea, una maravilla. El caso es que la mujer pues no para de preguntarle a su marido, porque estamos aquí encerrados, exactamente de qué me estás acusando, por qué me has denunciado, pero el marido se niega a darle ningún tipo de explicación y solamente le entrega un diario, que supuestamente es un diario de los antepasados de su mujer, que ella tiene que leer para entender básicamente qué narices está pasando. Entonces tenemos una historia con dos tramas temporales. Por un lado la trama, digamos, del presente, que es la de Rumanía del siglo XVI, creo que era del siglo XVI, donde tenemos a ese matrimonio encerrado en una habitación, obligados a convivir ahí indefinidamente hasta que sus problemas se arreglen mágicamente. Y por otro lado tenemos la historia que nos cuenta ese diario, que, como podéis intuir, es una historia de brujas. Este libro se lee en un suspiro, ¿vale? Se lee rapidísimo. Si os gustan las brujas, es una novela que yo creo que os va a gustar. A mí lo que más me gustó fue sobre todo la ambientación, las costumbres de la Rumanía del siglo XVI, las leyendas de brujas y cómo trataban a las brujas en aquella época. La verdad es que fue lo que más disfruté, y también ese misterio de ver la relación que existe entre los antepasados de nuestra protagonista y la situación actual que ha llevado a nuestra protagonista a ese estado. Seguimos con magia, en concreto con La última hechicera de Miki T. Robinson, que también es autopublicado. Nuestra protagonista se llama Adara, que es una hechicera conocida por ser increíblemente poderosa, y su poder reside en que es capaz de controlar los 4 elementos de la naturaleza. A pesar de su gran poder, ella lleva una vida tranquila, viviendo en un pueblecito en mitad del bosque, siendo madre soltera con sus 4 hijos, todo de chill, hasta que de repente un día en el bosque aparece una manada de lobos, y uno de esos lobos, concretamente un lobo negro, ha sido sacrificado, con lo cual nuestra protagonista empieza a sospechar que ahí detrás hay magia negra, que hay algo extraño que está sucediendo, y además que esa cosa extraña que está sucediendo tiene que ver directamente con ella, por lo que decide dividir su poder entre sus 4 hijos, mandarlos lejos del bosque para que no los asocien con ella y para que estén a salvo, mientras ella se queda recluida en su casa del bosque, esperando que esa cosa que ha despertado o esa cosa que está comenzando a jugar con la magia negra venga a buscarla para poder derrotarlo. De este libro quiero destacar 2 cosas porque fueron las que más me gustaron. Primero, que tenemos como protagonista a una mujer que es hechicera, que es increíblemente poderosa y que además es madre soltera. Por favor, decidme cuántos libros de fantasía o cuántos libros en general os habéis encontrado que estén protagonizados por madres solteras, porque parece que las mujeres solamente pueden protagonizar fantasía cuando son adolescentes, y eso para mí ya fue un súper punto a favor. Además, la maternidad en este libro es muy importante y me gusta mucho la forma que tiene la autora de tratarla. Y por otro lado, otra cosa que me gustó mucho de este libro es que hay una relación sáfica, que está muy bien llevada, que es muy bonita. Lo único que para mí se me hizo demasiado empalagosa. Ya sabéis que a mí lo que menos me gusta de los romances es que sean romances empalagosos, porque es que no, o sea, no puedo, pero eso es un gusto completamente personal. Si os gustan los romances empalagosos, esta es vuestra novela. Además que ya digo que es un romance sáfico que está muy bien llevado y que es muy bonito. Sigo con otra novela de magia. Esta es La luz de nuestro mundo de Frax Fire. Nunca sé si pronuncio bien este nombre. También es autopublicado y aquí nuestro protagonista es Mike, un chaval adolescente de 13 años que tiene sobrepeso, por lo que digamos que en el colegio no se portan demasiado bien con él y sufre bullying constantemente. Así que su modo de escapatoria es centrarse en la literatura. Para Mike, los libros, específicamente los libros de fantasía, han sido su gran escapatoria. Los momentos en los que él es feliz porque es capaz de desconectar de la realidad tan horrible en la que vive y pasar unos momentos maravillosos leyendo literatura. Y gracias a su amor por la literatura quiere convertirse en escritor, por lo que empieza a escribir su propia novela de fantasía. El problema es cuando sus compañeros de clase, los que le hacen bullying, descubren el cuaderno en el que
está escribiendo su novela de fantasía, la leen y le empiezan a decir que es malísimo, que no sabe escribir, que nunca va a llegar a nada, en fin, todas estas cosas horribles que ya nos imaginamos, y pues el pobre Mike se desanima muchísimo y piensa que es un escritor de mierda, que nunca va a conseguir nada, etcétera, etcétera, hasta que todo cambia cuando de repente aparece un señor misterioso que consigue que Mike se teletransporte al mundo de fantasía que él mismo ha creado, es decir, mete a Mike en esa novela que el chaval estaba escribiendo, y esto le permite a Mike no solamente conocer mejor ese mundo imaginario que él tenía en su cabeza y que estaba intentando plasmar en un cuaderno, sino también conocer mejor a sus personajes, conocer mejor las tramas que había creado para ellos, en fin, conocer desde dentro el libro que él mismo estaba escribiendo. Este libro me gustó primero porque tenemos como protagonista a un personaje obeso, lo mismo que con el libro anterior. Decidme por favor en cuántas novelas tenemos como protagonista a un personaje obeso, me da igual su edad, me da igual su sexo. Rarísimo. Además también se trata muy bien el tema del bullying que sufren los niños que son muy vulnerables en el colegio simplemente por no ser normativos. También me gusta mucho que hable de la literatura como ese lugar al que escapamos, como ese refugio que muchos tenemos para olvidarnos de la realidad que vivimos, y también me gusta por supuesto que hable del hecho de que muchas personas a raíz de convertirse en lectores también quieren convertirse en escritores. A mí lo que más me gustó de este libro es que yo me sentí muy identificada con el protagonista. Además, el protagonista es como una especie de alter ego del propio autor, y que sepáis que también el autor es súper fan de Laura Gallego y eso se nota mucho en cómo está escrito el libro o en las influencias que tiene el libro. Quizá el punto más negativo, y que tengo que comentarlo aquí por si decidís leerlo, es la forma en que está escrita el libro, porque el libro está bastante mal escrito. Y esto yo lo hablé con el autor y no es cosa del autor, es decir, el autor no es que escriba así, porque yo también he leído otros libros autopublicados de este chaval y sí que me gusta mucho cómo están escritos, entonces claro, fue algo que me extrañó bastante cuando lo leí. Y la cosa es que el libro está escrito como si fuera Mike el que hubiera escrito la novela. Por lo tanto es una narración muy inmadura, con muchos fallos, porque es como si lo hubiera escrito realmente un niño de 13 años. Entonces bueno, que lo tengáis en cuenta, porque para mí sí que fue un gran hándicap cuando lo leí, y además yo no sabía que el autor lo hizo a propósito para imitar esta escritura inmadura de un adolescente. Entonces claro, me quedé un poco choqueada, pero bueno, os lo comento por si acaso porque creo que es un dato importante a tener en cuenta. Y ya el último libro que os quiero recomendar, del que también he hablado recientemente en el canal, es La casa de huéspedes de Francesc Come, o francés, no sé cómo se pronuncia, lo siento, soy malísima para los nombres. Nuestra protagonista es Minnie, una joven que trabaja como cocinera en Londres, que un día está leyendo el periódico y se topa con una oferta de trabajo de ama de llaves en una casa de huéspedes en un pueblecito londinense perdido de la mano de Dios, y no sabe muy bien por qué, pero se siente inmediatamente atraída por esa oferta de trabajo, hasta el punto en que decidirá abandonar su trabajo en Londres e irse a la casa de huéspedes, donde terminará siendo contratada. Allí descubrirá que este lugar no es una casa de huéspedes normal, sino que la gente que se hospeda allí tiene cosas bastante particulares, bastante digamos mágicas o sobrenaturales, que la protagonista tendrá que ir descubriendo poco a poco según vaya trabajando en esta casa de huéspedes. Además también descubrirá que digamos la persona que lleva la casa, que es Lady Anatema, también tiene ciertas particularidades, y por supuesto también averiguará por qué sintió tanta atracción por esta oferta de trabajo. Este es un libro muy rollo Miss Peregrine, o sea que si os gustó esa novela yo creo que es una novela que os va a gustar. Además lo que más me gusta de este libro es sobre todo la variedad de personajes que hay y que cada uno de estos personajes pertenezca a una cultura diferente. Tenemos a un nativo indio, tenemos a una sacerdotisa egipcia, y sin duda yo creo que lo que más conquista de este libro es precisamente esa variedad multicultural que nos ofrece el autor, lo bien representada que está, lo mucho que se nota que ha investigado para poder representar bien a sus personajes, y también aparte de ese toque de magia, de ese toque sobrenatural, pues tenemos un poco un misterio detrás que se nos plantea sobre la casa de huéspedes y específicamente sobre la persona que se encarga de gestionarla, que es Lady Anatema. Así que eso, tenemos un libro que es una mezcla entre fantasía y misterio, y que además sin duda lo que más me gusta, como ya he comentado, es la variedad de culturas que aparecen en esta novela. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estos libros autopublicados os hayan picado el gusanillo, os hayan llamado la atención y que os animéis a darle una oportunidad a alguna de estas novelas. Si tenéis algún libro autopublicado o algún libro de alguna editorial pequeña que queráis recomendar y que queráis añadir a esta lista de recomendaciones, dejádmela en los comentarios, no solamente para mí, sino para todas aquellas personas que se animen a ver el vídeo, para que haya más opciones donde poder elegir, sobre todo en cuanto a géneros, porque como habéis visto la mayoría de cosas que os he recomendado son fantasía, ciencia ficción, misterio, porque al fin y al cabo
cabo es lo que yo leo principalmente. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Recordad también que os dejo en la cajita de la descripción todas las reseñas que hay en el blog de estos libros, y de los que no estén reseñados habéis tenido los vídeos enlazados en la i a lo largo de este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, es que no os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.